Saludos a todos. Continuamos con nuestro ciclo de videoclases sobre teorías administrativas de la organización para la Cátedra de Comunicación y Organización perteneciente a la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela. Hoy es 31 de julio de 2024. Siguiendo con las teorías de la organización, nos encontramos hoy para conversar un poco muy brevemente acerca de lo que conocemos como la teoría de la organización burocrática. Cuando generalmente oímos la palabra burocracia, solemos asociarla con cosas que son lentas, con mucho papeleo, con cosas ineficientes, a veces las asociamos con diligencias interminables que no llevan a ningún lado. Y es que el concepto de burocracia se ha desviado de lo que era su intención original a través del tiempo y hoy en día pues lo concebimos como algo negativo. Vamos a dejar un poco de lado esa concepción y ahondemos un poco en la intención de su creador, que es el sociólogo alemán Max Weber. Veamos qué es la burocracia. La burocracia es en sí misma un modelo que busca de alguna manera controlar de forma racional todos los elementos que componen una organización, los procesos, las decisiones, las relaciones, los medios de producción, controlados de forma racional. La burocracia es una respuesta a la parcialidad por la cual se criticaban las teorías de Fayol y Taylor. Recordemos que Taylor se enfrentaba, o mejor dicho, se enfocaba en la tarea, mientras que Fayol lo hacía en la estructura, pero ninguno de los dos abarcaba la totalidad de lo que ocurre en la dinámica corporativa. Entonces era necesario encontrar un modelo que fuera capaz de agrupar todas las elementos o todas las incidencias que tiene una organización. Entonces, la burocracia para Max Weber busca analizar o busca tener un modelo que permita que se pueda analizar cualquier tipo de organización sin importar el tiempo, sin importar a qué negocio se dedique, sin importar en qué lugar está. Se basa fundamentalmente en que en las organizaciones trabaja un conjunto de personas a las que él denomina funcionarios que siguen un conjunto de reglas que están preestablecidas y que ocupan un lugar en la estructura de esa organización. Ahora bien, ¿por qué surge la burocracia? La burocracia surge porque cada vez se iban haciendo más grandes y más complejas las organizaciones y por tanto se requería tener modelos que estuviesen mejor definidos para poder organizarlas. Por otro lado, hay una influencia importante de lo que es la ética protestante, que era pues la tendencia de Max Weber, en donde se dignificaba el trabajo, donde se dejaba de lado el lujo y la ostentación y se decía que se podía pagar a un hombre para que realizara un trabajo de una manera adecuada. Y para ello se le debía explicar o se le podía explicar a esa persona cómo era realizar ese trabajo eficazmente. Entonces, ante todo este panorama, surge la racionalidad como el primer protagonista del modelo de organización burocrática. Para Max Weber, las formas de racionalidad eran el capitalismo, la burocracia como modelo organizacional y la ciencia basada en el positivismo de aquella época. Entonces, busca la burocracia a través de la racionalidad describir, planificar y definir con anticipación cómo deben realizarse todas las tareas en una organización y según él eso ayudaba a ser más productivo. Entonces, teniendo como marco ese escenario de profunda racionalidad, la burocracia se caracteriza por algunas cosas. La primera, todas las normas y reglamentos tienen legitimidad, es decir, son legales, en tanto y en cuanto la gente las considera como la forma apropiada de comportarse dentro de la organización y se acepta el proceso a través del cual se crean esas leyes. No obedece
el burócrata o el funcionario a una persona, sino que obedece a un cargo, a una estructura que está previamente normada, que está previamente organizada. Entonces, no hay una obediencia, por decirlo de alguna manera, a la persona, sino al cargo que ocupa una persona. Entonces, allí tenemos la primera característica de la burocracia. La segunda característica tiene que ver con el carácter formal de las comunicaciones. La racionalidad que se impone en el modelo de organización burocrática busca que la comunicación sea formal, que se deje por escrito, y ahí es donde empezamos nosotros a pensar en esa noción de papeleo cuando hablamos de burocracia. Todo tiene que quedar constancia, tiene que haber documentos que puedan ser mostrados o que estén a disposición de todo aquel que pueda verlos, que quiera verlos. Se establecen por escrito las tareas, los procedimientos. Esta es la teoría que promueve la creación de manuales, de normas y procedimientos dentro de las organizaciones. De manera de que nadie se desvíe de lo que hay que hacer. Todo está escrito, todo viaja del jefe al empleado, todo está registrado en un documento para asegurar el cumplimiento de la tarea. También tenemos como característica de la burocracia, dentro de ese marco de racionalidad, la división del trabajo y su carácter racional. Hay que dividir el trabajo de forma precisa y detallada. Entonces él, al igual que Fayol, habla de departamentos. Fayol habla de órganos. Weber habla de unidades jurisdiccionales fijas que se determinan por regulaciones administrativas. Esto no es otra cosa que crear una estructura con una serie de departamentos. Cada departamento tiene unas tareas que debe cumplir, tiene unas normas estipuladas para cumplir y dentro de cada departamento van a trabajar especialistas en cada tarea. Y esos especialistas que se agrupan en departamentos también van a ser seleccionados a través de criterios de racionalidad. Entonces, se divide el trabajo de una manera especializada, de una manera estructurada dentro de la organización y el funcionario que va a ocupar el trabajo dentro de esa unidad jurisdiccional o dentro de ese departamento también va a ser seleccionado de manera racional. La racionalidad dentro de lo que es la teoría de la organización burocrática deja de lado los elementos humanos asociados al trabajo. Entonces las personas que ocupan puestos, que ocupan cargos o lugares dentro de esas estructuras burocráticas, desempeñan unos cargos, cumplen unas funciones y esos cargos y esas funciones están tipificados. Por ejemplo, tenemos denominaciones o taxonomías de cargo, como por ejemplo asistente 1, 2, 3, analistas 1, 2, 3, y hay unas características para ser asistente 1, asistente 2 o asistente 3 o funcionario 1, 2 o 3 que la persona debe llenar para poder ocupar ese cargo. Entonces, el poder, o mejor dicho, la autoridad que tiene cada quien dentro del cargo que ocupa va a depender no de sus características personales, no de su propio liderazgo, sino de lo que el cargo que ocupa, la posición que ocupa, supónganse ustedes asistente 1, 2 o 3, indica que debe tener. Entonces, allí tenemos una estructura de cargos planificada, una estructura de cargos racionalizada, en donde no se consideran las cualidades personales, donde hay una marcada jerarquía en lo que son las relaciones entre jefes y subordinados, en donde hay una aplicación de normas y de reglas para todos, evitando involucrar preferencias o personalidad de los empleados o de los funcionarios.
Entonces, cuando tenemos una estructura tan marcada, cuando tenemos una realidad que impera, una racionalidad que impera dentro de todo lo que es la dinámica organizacional, evidentemente nos vamos a encontrar con una jerarquía muy marcada de autoridad. Las autoridades fijas que ocupan cargos, es el cargo el que les da la facultad de mando, es el cargo el que les da la facultad de hacer cumplir unas normas que están legítimamente aceptadas por los miembros de la organización. Entonces, los cargos que ocupan las personas tienen ya predeterminado cuál es el nivel de autoridad, cómo se organizan y cómo debe ser el cumplimiento de las normas y de las tareas. Tenemos una estructura organizacional con una marcada jerarquía y podemos imaginarla como una pirámide, en donde en la cúspide de esa pirámide se ubican las personas con mayor autoridad, llamémoslo los jefes, y en la base de la pirámide se ubica la actividad productiva. La racionalidad que impera en el modelo de la organización burocrática también nos lleva a otra característica que tiene que ver con la estandarización de los procesos, de las rutinas y de las tareas. Si pretendo controlar todo, todas las tareas, todo el cumplimiento de normas, todas las formas de hacer dentro de la organización deben estandarizarse para que todos hagan lo mismo de la misma manera y yo los pueda evaluar. Puede evaluar el desempeño, puede evaluar el cumplimiento de normas a través de esas reglas que racionalmente se han establecido. Entonces, las actividades de cada cargo tienen estándares definidos. Entonces, si usted es asistente número 1, usted tiene un conjunto de tareas que usted debe realizar y su supervisor inmediato le va a usted a evaluar el cumplimiento de esas tareas que usted va a realizar, que son las tareas asociadas al cargo de asistente número 1. Entonces, esto facilita la evaluación del desempeño de cada miembro, facilitaría, de acuerdo con Max Weber, una evaluación objetiva del desempeño de los empleados. Entonces ellos buscan rutinizar, estandarizar los procesos para facilitar la evaluación y para garantizar que todo se cumpla como ha sido previamente establecido por el modelo de organización burocrática. Ahora bien, hemos estado hablando de las personas que ocupan cargos y decimos que los cargos vienen prediseñados con una normativa, con unos procesos y tareas rutinizados y estandarizados, con una serie de normas asociadas. Ahora bien, ¿quién ocupa el cargo o cómo seleccionamos dentro de un modelo burocrático quiénes son las personas que van a ocupar esos cargos que ya están predeterminados o que están prediseñados? La selección se da gracias al criterio de lo que llama Weber la competencia técnica y la meritocracia. ¿Qué es esto? Seleccionar a la gente basándonos en sus calificaciones técnicas, es decir, basándonos en lo que sabe hacer. Bien sea que haya un certificado que haga constar que la persona sabe hacer eso, asociado con el cargo para el cual se le quiere integrar a la organización, o a través de una selección de una persona que pueda ser entrenada de acuerdo con los estándares de la organización para ocupar un cargo, o a través de un examen formal, para que demuestre en un examen formal si es capaz o no de hacer una tarea específica. Por ejemplo, imaginen ustedes que yo soy una empresa de los años 50, 1950, y yo quiero contratar una secretaria. Entonces, mi empresa funciona bajo el modelo burocrático, está el cargo de secretaria tipificado, explicado, qué debe hacer una secretaria, cómo lo debe hacer, cuándo lo debe hacer, cuáles son las normas que tiene que seguir. Ahora hay que seleccionar a la persona que es capaz de hacer todo eso que ya está predeterminado.
Entonces yo llamo a entrevista a las secretarias. Reviso si han hecho algún curso en una academia, si son capaces de hacer las tareas relacionadas con el cargo. Veo si hay posibilidad de entrenarlas, pero también se puede hacer un examen. Y entonces imaginemos que yo le pido a una persona si es capaz de escribir rápido, teclear rápido, para tomar el dictado de una comunicación. Acuérdense que estamos en los años 50, no hay computadoras, no hay inteligencia artificial, no hay internet, sino solamente escribir a máquina. Entonces la gente lo que hacía era hacerle varias preguntas, ver si la persona era capaz de tomar dictado rápidamente, si era capaz de escribir a máquina de manera correcta, y si la persona demostraba tener esas habilidades y esas habilidades estaban asociadas a lo que se debe tener para poder hacer las tareas de secretaria, esa persona se podía contratar en ese cargo. Entonces, esa competencia técnica, esa meritocracia, hacía que el reclutamiento de personal se hiciera también sobre la base de cosas formales y que se pudieran demostrar. Usted tenía que demostrar a través de sus certificaciones y a través de su actuación que usted era capaz de hacer las tareas del cargo. Entonces, mientras que anteriormente la gente entraba a trabajar en la fábrica o en la empresa y se le enseñaba, aquí Weber plantea la posibilidad de que para seleccionar al personal hay que ver qué competencias tiene ese personal que yo voy a seleccionar, qué es capaz de demostrar o en qué se ha preparado. Entonces, fíjense ustedes que este concepto de competencia técnica y meritocracia todavía lo utilizan muchas empresas hoy en día. Imagínense ustedes que nos contrataran a nosotros comunicadores para llevar el presupuesto y las finanzas de una empresa. No estamos preparados para eso, no nos formamos para eso. No es que no podamos aprenderlo, pero no es nuestro fuerte. Entonces, fíjense ustedes cómo estos conceptos que tienen que ver con la racionalidad han permeado muchas organizaciones y hoy en día hay muchas organizaciones con modelos burocráticos bastante marcados, sobre todo organizaciones que tienen que ver con gestiones gubernamentales, eh, a veces hasta la banca se pone un poco burocrática, las universidades con tantos procesos y tantos papeles también pueden seguir modelos de esta naturaleza. Seguimos entonces con las características. Tenemos que en la burocracia, como no hay una apropiación del dueño de la compañía hacia la gerencia, hay una separación entre quienes administran la empresa, es decir, los gerentes, los directores, y quien tiene la forma de producir, es decir, el dueño. Entonces, el dueño de la organización no es el presidente de la compañía, no suele ser quien manda. Más bien él debe rendir cuentas. Hay una separación entre las, eso se parece un poquito a Fayol en este sentido. Hay una separación entre el hogar y la oficina, es decir, eso de la subordinación de los intereses individuales a los de la compañía. Separamos la casa del trabajo y nos debemos al trabajo. Y no hay la apropiación del cargo. El individuo o el funcionario detenta un cargo que tiene una serie de tareas, una cuota de poder o de autoridad determinada, una serie de normas que cumplir, pero mañana puede estar otra persona haciendo las mismas tareas, cumpliendo las mismas funciones, sometiéndose al mismo cumplimiento de normas, porque la gente no diseña el cargo a su medida, va a ocupar un cargo que la organización ya tiene predeterminado y que la organización lo selecciona para ocupar. De esto se trata la especialización en la administración. Entonces, esos funcionarios que elegimos por competencias, que elegimos por su capacidad técnica o por que demostraron tener las competencias para ocupar un cargo en específico, son personas que se deben a los deberes de su cargo, así separamos el hogar del trabajo. Hay una
jerarquía administrativa rigurosa que parte de la predeterminación de la estructura organizacional. Cada cargo está descrito, de allí es de donde viene eso de la descripción de cargos que hoy en día se utiliza mucho en el área de gestión de talento o de recursos humanos. Los cargos están descritos, qué tareas se espera de la persona que ocupa ese cargo, cuáles son los riesgos asociados que debe cumplir, cuáles son las normativas. Esa es la descripción de cargos que usualmente está escrita, que usualmente la firma un empleado cuando llega a una organización. Esto es una práctica que se hace hoy en día y viene heredada del modelo de organización burocrática de Max Weber. Entonces, la figura del contrato, todos cuando empezamos a trabajar en un sitio firmamos un contrato. De hecho, en muchos países la legislación así lo exige. Fíjense de dónde viene el vamos a firmar un contrato de trabajo donde el patrono se compromete a algunas cosas y nosotros como empleados nos comprometemos a otras. Entonces hay una figura contractual que también incluye el tema de la compensación o de la remuneración. Entonces esos funcionarios o esos trabajadores de las organizaciones burocráticas desempeñan sus cargos de acuerdo con lo que saben hacer, con lo que han demostrado que saben hacer y de acuerdo también con el entrenamiento que puedan recibir en la organización en la cual prestan sus servicios. Entonces, esos funcionarios cobran un sueldo fijo, ya no se paga de estajo o por pieza como cuando hablábamos de Taylor, sino que hay a cada cargo, a cada jerarquía, se le asigna un monto, un sueldo y eso es lo que cobra. Entonces el asistente 1 cobra tanto, el 2 cobra tanto, el 3 cobra tanto. Tienen niveles de responsabilidad diferentes, niveles de complejidad de tareas diferentes y probablemente perfiles distintos para ocupar cargos de asistente 1, 2 o 3 y tienen una remuneración asociada a ese cargo. Entonces, las organizaciones, de acuerdo con Max Weber, debían ofrecerle a la gente la posibilidad de entrenarse y de hacer carrera dentro de la empresa, es decir, la posibilidad de ir aprendiendo e ir escalando posiciones dentro de esa pirámide organizacional. Hace muchos años, cuando la gente salía de la universidad, le decían, bueno, usted empiece a trabajar en una empresa y usted empiece como pasante. Y usted verá, se queda ahí, va aprendiendo, va estudiando, va haciendo carrera, decían, dentro de la organización. Y usted puede llegar a ser jefe de un departamento o gerente o como lo queramos llamar. Hoy en día esto sí ha cambiado mucho porque las nuevas tendencias de la gerencia y también cómo se han achatado las estructuras organizacionales, ya no hay una jerarquía tan marcada en las empresas, especialmente por el mismo hecho de que podemos trabajar con gente de culturas diferentes, sin respetar demasiado la barrera geográfica, porque podemos trabajar a distancia. Entonces ya el tema de quedarme toda la vida en una empresa ya no funciona demasiado bien en esta sociedad. Ha cambiado demasiado el mundo laboral, la cantidad y calidad de los trabajos que cada uno de nosotros hace permite que vayamos aprendiendo y vayamos haciendo nuestra propia carrera en lugares diferentes. Pero recordemos que en el siglo XX, por allá, por 1950, lo más preciado era tener un trabajo y conservarlo el mayor tiempo posible. Entonces, estos funcionarios trabajan con la separación de los medios administrativos y sin la apropiación del cargo. Es decir, yo sigo las reglas que el cargo que ocupo me exige que debo seguir y por tanto yo recibo el sueldo correspondiente al cargo que ocupo. Debo estar dentro de una estructura rigurosa, una disciplina y una vigilancia administrativa que le permite a la organización garantizar que las cosas se hagan como han sido previstas. Esto nos lleva a hablar de la característica relacionada con la completa previsión del funcionamiento. Weber pensó que con ese modelo ideal para las empresas iba a
abarcar todos los problemas posibles dentro de las organizaciones. Si yo lograba prever todas las situaciones, si yo lograba normar todas las situaciones, si yo lograba describir todos los cargos posibles y sus reglas, la organización podía alcanzar su máxima eficiencia. Así pensaban en aquella época. Hoy en día nos podemos dar cuenta de que el entorno es tan dinámico y tan cambiante que no puedo pretender que una organización funcione exactamente igual en 2024 a cómo funcionaba en 1980 o a cómo funcionaba la misma organización en 1950, para hablar de organizaciones que tienen mucho tiempo en el país, como por ejemplo los bancos. Los bancos venezolanos en su gran mayoría tienen mucho tiempo en el país, pero han tenido que modificar sus procesos, modificar sus normativas, modificar sus formas de hacer las cosas para poder adaptarse a los tiempos. Esto era impensable en tiempos de la burocracia tal como la está planteando Max Weber. Entonces, ya hemos ido vislumbrando algunas críticas, hemos ido vislumbrando algunas debilidades que tiene la teoría de la organización burocrática. En primer lugar, seleccionaremos como una crítica o como una desventaja el exceso de racionalismo. No podemos preverlo todo. El racionalismo no puede guiar siempre la actividad humana porque la actividad humana está llena de características que son propias de cada ser humano. Entonces no puedo pretender que todo se haga exactamente igual cuando tenemos personas que son diferentes, como decíamos cuando hablábamos de las características de las organizaciones, que están conformadas por saberes diferentes. Entonces, este modelo no toma en cuenta que una organización es dinámica, es cambiante, el entorno influye sobre ella. No puedo pretender hacer todo el tiempo lo mismo, todos los santos días lo mismo, si afuera pueden estar pasando cosas que me están obligando a cambiar, que me están obligando a retomar el camino, que me están obligando a pararme y hacer una reflexión y ver que a lo mejor ese camino que elegí no es el que me va a llevar a cumplir con mis objetivos, porque en el camino ocurren cosas que nos permiten reformular nuestros objetivos, no cambiar la meta, pero sí la forma de llegar a ella. Entonces, otra de las críticas es precisamente la poca atención que tiene de todo lo que tiene que ver con la organización informal, la creatividad de las personas, todo lo que es el aspecto de liderazgo, el aspecto de motivación, el aspecto que tiene que ver con las características psicológicas y personales que llevan a las personas a las organizaciones y a desempeñarse y a desenvolverse en el mundo organizacional. Al igual que Taylor, al igual que Fayol, nos pretende dar una receta que si la seguimos a pie juntilla, como diría Weber, pues solucionábamos los problemas de la organización sin pensar en nada más. Tampoco plantea qué hacer si se presenta un problema, qué hacer si se presenta una diferencia. Y de alguna manera, tener tanta jerarquía y no dar cabida a una comunicación fluida y abierta entre empleados y supervisores, sino solamente desde el jefe hasta el empleado, puede causar barreras o disfunciones en la comunicación, como por ejemplo ocultar información por miedo a que mi jefe me regañe o me bote del trabajo, por ejemplo, eh, cuando la estructura de una empresa es muy complicada y la información va pasando de un lugar a otro, de un lugar a otro, se puede desvirtuar, como el juego del teléfono, donde uno le dice algo a una primera persona y cuando llega la persona número 20 que van replicando, la información ya ha cambiado. Entonces, cuando tengo una estructura muy compleja, con una jerarquía muy marcada, con un control de la comunicación que solo le pertenece a los que dirigen la organización, podemos estar ante la presencia de disfunciones o de barreras en la comunicación. Entonces, el modelo de Weber es un modelo que prevalece en algunas organizaciones hoy en día.
buscando el máximo orden y control de lo que ocurre. Sin embargo, creo que uno de los elementos más importantes tiene que ver con la consideración que se debe tener del entorno, de la comunicación y de la naturaleza humana, que es lo que finalmente prevalece al momento de desarrollar la actividad organizacional. Tienen también acá, como corolario de esta videoclase, las referencias bibliográficas, directamente la referencia a la fuente principal, Max Weber en su libro, en su obra Economía y Sociedad. Tenemos también algunos autores que nos hablan de organizaciones modernas, de la burocracia invisible, nuestro libro de Introducción a la Teoría General de la Administración y el libro de William Sexton sobre teorías de la organización. Nos encontramos en una próxima oportunidad para seguir conversando sobre las teorías de la organización. Muchos saludos.